7. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento. El acto administrativo, concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos, su motivación y notificación. 1. Las fuentes del derecho administrativo. 1.1. Derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho público, relacionado y subordinado al derecho constitucional, dada la primacía de la propia Constitución. El derecho administrativo es el derecho común de las administraciones públicas. Para que exista una relación jurídico-administrativa, regulada por este derecho administrativo, es preciso que, al menos, una de las partes en dicha relación sea una administración pública, actuando directamente ella misma o, incluso, a través de particulares que actúan en lugar de ella, un concesionario de un servicio público, es decir, cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. Zanovini lo definió como, aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. García de Enterría, por su parte, lo ha definido como, un derecho de naturaleza estatutaria, en cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de administraciones públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del derecho común. El derecho administrativo presenta una característica especial dada la situación de privilegio que ostenta la administración, al ejercer las potestades exorbitantes que se le reconocen para el cumplimiento de su misión, servir con objetividad los intereses generales, artículo 103,1 Constitución Española. A diferencia de los particulares, la administración, entre otras, tiene las potestades de decisión ejecutoria y acción de oficio, de autotutela de sus derechos, expropiatoria, etc. La administración, además de actuar como tal, puede actuar en determinadas relaciones como un particular más, en cuyo caso se le aplicará el derecho privado y su control se verificará ante los tribunales ordinarios y no ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 1.2. Las fuentes del derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama del ordenamiento jurídico y como tal participa de los conceptos que con carácter común ha elaborado la teoría general del derecho, si bien hemos de tener en cuenta que presenta unas peculiaridades muy especiales a causa de su estructura. Por lo que se refiere al concepto y clasificación de las fuentes del derecho administrativo, podemos decir que no son diferentes a las que se estudian en el derecho civil, y por ello podemos decir que el concepto de fuentes del derecho se diversifica en dos acepciones distintas. Material. Se considera fuente del derecho cada fuerza social con propia potestad normativa creadora. Formal. Según la cual se consideran fuentes del derecho a las formas en que se manifiesta. Así lo hace la RT1 del Código Civil, cuando dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Desde este punto de vista formal podemos hablar de las fuentes del derecho administrativo como aquellas formas o actos a través de los cuales el derecho administrativo se manifiesta en su vigencia. Enumeración de las fuentes del derecho administrativo. A. Fuentes directas. 1. La Constitución. 2. Las leyes orgánicas, ordinarias y demás actos con fuerza de ley, decretos legislativos y decretos leyes. 3. Reglamentos del presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, aprobados por Real Decreto, en el caso de las comunidades autónomas. 4. Reglamentos o normas de las comisiones delegadas del Gobierno, aprobadas por orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos ministros. B. Fuentes directas subsidiarias. Se aplican en defecto de las anteriores y son: 1. La costumbre, que es la norma creada por un repetido hacer jurídico, castan, y a la que se refiere el artículo 1.3 del Código Civil. Artículo 1.3 del Código Civil. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. 2. Los principios generales del derecho, que definió de Castro como las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, y a la que se refiere el artículo 1.4 del Código Civil. Artículo 1.4 del Código Civil. Se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. C. Fuentes indirectas. 1. Los tratados internacionales, sobre cuyo rango normativo no hay unanimidad en la doctrina, pudiendo señalarse que deriva de la intervención o no de las Cortes Generales, en su autorización, de forma que, cuando las Cortes hayan de autorizarlos, deben ser tenidos como auténticas leyes. Al tratarse de tratados de carácter político, de carácter militar, que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título LCE, que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Cuando las Cortes se limiten a ser informadas por el Gobierno de su celebración, tienen rango reglamentario. En cualquier caso, y con la salvedad del derecho comunitario, los tratados internacionales solo formarán parte de nuestro ordenamiento interno como fuente directa una vez publicados íntegramente en el Boletín Oficial del Estado, Arts 96 Comunidad Europea y 1.5 del Código Civil. 2. La jurisprudencia, que en nuestro derecho no tiene el carácter de fuente y a la que se refiere el artículo 1.6 del Código Civil. Artículo 1.6 del Código Civil. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Para concluir, indicar que a tenor del artículo 1.2 del Código Civil, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. 2. La jerarquía de las fuentes. Para establecer la jerarquía de las fuentes que acabamos de enumerar hemos de tener en cuenta dos criterios fundamentales. Primacía del derecho escrito, por lo cual las fuentes no escritas van a quedar relegadas en el derecho administrativo a la categoría de fuentes subsidiarias. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, y los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico, como establece el artículo 1 del Código Civil. El criterio de la jerarquía del órgano del que emana la norma de derecho escrita, en virtud del cual debe señalarse la subordinación de las disposiciones administrativas, fuentes de la Administración, respecto de las emanadas del Poder Legislativo, fuentes para la Administración, y, dentro de estas últimas, la mayor jerarquía de la Constitución respecto de los demás tipos de leyes. Dentro de las disposiciones administrativas se aplican dos reglas. A mayor jerarquía del órgano que dicta la norma, mayor rango formal de la norma dictada. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra superior. Un reglamento aprobado por Real Decreto tiene mayor rango jurídico que un reglamento aprobado por una orden ministerial. Las normas reglamentarias de las entidades de carácter público integradas en el Estado no pueden contradecir el derecho estatal. En vista de lo expuesto, podemos señalar la siguiente jerarquía u orden de prelación y enumeración de las fuentes de nuestro derecho público, siguiendo, por lo demás, los preceptos del Código Civil, artículo 1, de la Constitución, que, en su artículo 9,3 grados, como se vio, garantiza el principio de jerarquía normativa, y de la Ley 50-19-97, de 27 de noviembre, del Gobierno, que, en su artículo 25, establece el orden de prelación de las normas administrativas. Junto a ellos, además, ha de hacerse notar la incidencia que la integración de España en la Comunidad Europea ha comportado en esta materia de fuentes, dado que el derecho comunitario es de directa aplicación en los países miembros de la Comunidad, teniendo, incluso, una fuerza superior a la de sus propias legislaciones, en base, en el caso español, a la remisión que efectúa el artículo 93 Constitución Española. Según el cual, mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno,
según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. En concreto, pues, la incorporación de España a dicha comunidad supone la aplicabilidad interna de los tratados comunitarios y, de manera especial, la aplicación de los reglamentos, directivas y decisiones comunitarias, dictados por los órganos de la comunidad que prevalecen sobre las propias leyes nacionales de los respectivos Estados miembros y tienen una aplicación directa en los mismos, al margen y por encima de sus respectivas leyes internas. Por lo demás, al margen de esta incidencia del derecho comunitario, se puede señalar la siguiente enumeración y jerarquía de las fuentes en nuestro derecho administrativo. Reglamentos o disposiciones ministeriales, o de las consejerías de la comunidad autónoma, aprobadas por orden ministerial, o de la consejería de que se trate. Si la disposición afecta a varios ministerios, revestirá la forma de orden del ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los ministros interesados. Reglamentos o normas de otras entidades públicas, es decir, la normativa emanada de otras corporaciones públicas, como las ordenanzas y reglamentos de las corporaciones locales y los bandos de los alcaldes. 3. La Constitución. Las leyes constitucionales ocupan el escalón supremo de la jerarquía normativa de cualquier sistema jurídico. Notas que caracterizan a la Constitución. 1. Su contenido constituye el origen para el desarrollo legislativo del ordenamiento jurídico en su totalidad. 2. El ordenamiento jurídico ha de interpretarse de acuerdo con el sentido de la Constitución. 3. Primacía de la Constitución con respecto al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución tiene rango y valor de superley. Este carácter de ley superior indica claramente que cuando una ley ordinaria entra en conflicto con ella, la Constitución debe prevalecer. 4. Establece la propia jerarquía de las fuentes del derecho. 5. Todos sus preceptos constituyen auténticas normas jurídicas, carácter normativo de la Constitución. La Constitución española de 1978 ocupa la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, siendo su ámbito de aplicación el establecido por el ART 9.1c, cuando dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Consecuencias del carácter normativo de la Constitución. 3. Aplicación directa de la Constitución. Existen al menos dos aspectos de la Constitución cuya aplicación directa no ofrece dudas. A. Las libertades y derechos fundamentales. En base a la RT 53 Constitución española que dispone que los derechos y libertades reconocidos vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. B. La organización y estructura de los poderes públicos y las relaciones entre los mismos, parte orgánica de la Constitución. 2. La positivización de los principios constitucionales. La Constitución en su ART 1 dispone que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en el ART 9 añade que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones y remover los obstáculos para alcanzar la libertad y la igualdad así como la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución como fuente de interpretación. El ART 5.1 LOPI, Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 4. Eficacia derogatoria de la Constitución. La Constitución, como toda norma jurídica, produce un efecto derogatorio de la legislación anterior que se oponga a lo en ella establecido. Su texto se incluye una disposición derogatoria de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. 4. La ley. Podemos definir la ley como la norma emanada directamente del poder soberano, reveladora de su mandato respecto a la organización jurídica de la nación. Federico de Castro.
En sentido formal, ley es toda norma jurídica dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo. Titularidad legislativa. En España, tras la CEE, el Estado y las comunidades autónomas son los titulares de la potestad legislativa. En cuanto a la potestad legislativa del Estado, la ejercen las Cortes Generales, con arreglo al artículo 66,2 grados c. En lo que concierne a las comunidades autónomas, corresponde a sus respectivas asambleas legislativas. Finalmente, la sanción de las leyes corresponde al Rey, artículo 62c, estableciendo el artículo 91 del texto constitucional que, el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. En cuanto a la sanción y promulgación de las leyes de las comunidades autónomas, corresponderá al presidente de cada una de ellas, en nombre del Rey. Tras la CEE de 1978, bajo el concepto genérico de ley se agrupan en el derecho positivo español diversas manifestaciones de la misma, leyes orgánicas, leyes ordinarias y disposiciones normativas con fuerza de ley, decretos leyes y decretos legislativos. Leyes orgánicas. El ART 81 Comunidad Europea establece. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en las Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Su posición en el sistema normativo. En términos generales, hay autores que consideran que las leyes orgánicas ocupan el segundo escalón en importancia de la pirámide normativa, pues parece que deben colocarse por encima de las leyes ordinarias, dado que exigen un procedimiento especial para su aprobación, modificación y derogación, y que además han de referirse a materias reservadas por la Constitución a la ley orgánica y que por tanto no pueden ser desarrolladas por ley ordinaria. Sin embargo, otros estudiosos estiman que tal calificación no es correcta, porque no hay una declaración constitucional expresa al efecto. Entre las leyes orgánicas previstas en la Constitución española podemos citar a título de ejemplo, la del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Referéndum, del Tribunal de Cuentas, del Régimen Electoral General, etc. Los Estatutos de Autonomía. Los estatutos de autonomía son, de acuerdo con el ART 147.1 Constitución española, la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Por tanto, el estatuto es a la vez una ley estatal, formando parte del ordenamiento del Estado y a la vez permite la emergencia de un ordenamiento secundario, siendo la norma cabecera del mismo. La relación de los estatutos de autonomía respecto a la Constitución es de subordinación jerárquica. Y respecto a las demás leyes del Estado es de separación estricta, ordenada según el principio de competencia. Las normas que aprueban los estatutos de autonomía son, según el ART 81.1 Constitución española, leyes orgánicas. Leyes ordinarias. Las leyes de Cortes. Son aquellas que emanan del órgano legislativo ordinario que son las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ART 66 Constitución española. A diferencia de lo que ocurre con las leyes orgánicas, las leyes ordinarias se aprueban por mayoría de los miembros presentes de las cámaras legislativas, mayoría simple, reglamentariamente reunidas. Lo normal será que las leyes sean aprobadas por el Pleno de las cámaras, leyes de pleno. Sin embargo, estas podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, leyes de comisión. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan excluidas de esta delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado, ART 75 Constitución española. La Constitución establece en numerosos preceptos materias reservadas a la ley, ley que será ordinaria, salvo que se disponga expresamente otra cosa. Procedimiento de elaboración de las leyes. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras,
ART 87.1 Constitución Española. El procedimiento de elaboración de las leyes puede iniciarse o por las propias cámaras, en cuyo caso recibe el nombre de proposición de ley, cuya tramitación se regula por los reglamentos de las cámaras, ART 89 Constitución Española. O por el Consejo de Ministros, en cuyo caso se denomina proyecto de ley, que envía al Congreso para su estudio, elaboración y, en su caso, aprobación, ART 88 Constitución Española. O la ART 89 establece asimismo prioridad a la iniciativa legislativa del Gobierno sobre la iniciativa de las cámaras. O en cuanto a las proposiciones de ley que tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. O las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. O por iniciativa popular, para la que se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas, se presentarán proposiciones de ley. Se exceptúan las materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional o relativo a la prerrogativa de gracia. Sanción y promulgación de las leyes. El último estadio en el proceso de elaboración de las leyes corresponde a la sanción y promulgación de las mismas. El ART 91 Comunidad Europea dispone que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Leyes de las comunidades autónomas. En el marco de la legislación ordinaria hay que hacer referencia a la legislación de las CCAA, ya que tras la Constitución de 1978 la potestad legislativa se comparte por las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las CCAA. ART 150 Constitución Española. Otras modalidades de leyes ordinarias. 1. Leyes marco. Son aquellas mediante las cuales pueden atribuir las Cortes Generales a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por dicha ley estatal, ART 150, 1 Constitución Española. 2. Leyes de principios armonizadores. El Estado podrá también dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad, ART 150, 3c. Los tratados internacionales. El ART 96 Comunidad Europea establece que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ART 94c. La celebración de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional, ART 95c. Por otra parte, los tratados, al igual que las demás normas con rango de ley, están sujetos al control jurisdiccional del Tribunal Constitucional, artículo 27, 2 LOC. 5. Disposiciones normativas con fuerza de ley. Se trata de una variedad legislativa ambigua que participa simultáneamente de la naturaleza de los reglamentos, al proceder del Gobierno y no de las Cortes Generales, y de las leyes, al tener fuerza de tal y, por tanto, poder derogar o modificar otras leyes y no poder ser afectadas por simples reglamentos. Modalidades. Decreto, ley. El ART 86 Comunidad Europea establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos, leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos, leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante dicho plazo, 30 días, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. La delegación legislativa o legislación delegada. La delegación legislativa o legislación delegada consiste en una potestad legislativa que a favor del Gobierno hace el Poder Legislativo, de manera que aquél pueda dictar normas con rango de ley. En el derecho español la legislación delegada tiene expresa cobertura en el ART 82 Comunidad Europea. ¿Qué dispone? 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el ámbito de las materias reguladas por Ley Orgánica art. 81c. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Textos refundidos. En el caso de los textos refundidos, la labor del Gobierno consiste en sistematizar y articular en un texto único una pluralidad de leyes que inciden sobre una misma materia, sin alterar la regulación material que de esa pluralidad de normas resulta. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria, ART 82, 2c, al Gobierno de forma expresa para materia concreta y ha de fijar un plazo para su ejercicio, ART 82, 3c. Esa autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, ART 82, 5. Textos articulados. Se trata de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una ley conforme a unas bases que el propio legislador ha enunciado, Ley de Bases. Establece la Constitución que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, ART 82, 2c. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio, ART 82, 4c, y no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 6. El reglamento. Se puede definir como toda disposición jurídica de carácter general, dictada por la Administración y con un valor subordinado a la ley. Esta definición pone de manifiesto los siguientes caracteres. A. Disposición de carácter general. Lo cual distingue el reglamento de los actos administrativos propiamente dichos. B. Con valor subordinado a la ley. El reglamento es una norma secundaria, inferior y complementaria de la ley, obra de la Administración y como todas las producciones normativas administrativas necesitada de justificación, caso por caso. C. Dictada por la Administración pública. Esto es, dictada en el ejercicio de una competencia que le es propia, a diferencia de la legislación delegada en la que los órganos administrativos ejercitan competencias del Poder Legislativo, previa habilitación expresa del mismo. D. Puede aparecer revestido de diversas formas. Así, pueden aparecer como reales decretos del presidente del Gobierno, reales decretos acordados en Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno o bien como órdenes ministeriales. Los reglamentos son fuente del derecho administrativo para la Administración, pero proceden de ella misma. Esto determina que ofrezcan una doble vertiente. Por su procedencia, al emanar de la Administración, están sometidos al principio de legalidad y son susceptibles, en su caso, de ser fiscalizados por la jurisdicción contencioso, administrativa. Por su contenido, son normas de derecho objetivo, de rango inferior al de las leyes. Naturaleza jurídica. La doctrina administrativista,
A la hora de analizar el problema de la naturaleza jurídica del reglamento se plantea dos problemas: primero, por un lado, su distinción con la ley, y, segundo, por otro, su distinción con el acto administrativo. 1. Distinción con la ley. La esencia de la ley está en la legitimidad que le otorga ser expresión de la voluntad popular, cuestión que no puede predicarse del reglamento, pues su autor, la Administración, no es un representante de la comunidad, sino una organización al servicio de sus intereses generales. Como al respecto señala la Constitución, la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. En España, pues, como en el resto de los países de nuestro entorno, la ley se coloca en una posición de preeminencia sobre el reglamento. 2. Distinción del acto administrativo. En opinión de un cierto sector doctrinal, el reglamento, como todo acto de la Administración regulado por el derecho administrativo, es un acto administrativo, debiendo distinguirse entre actos administrativos generales y singulares, y encuadrando al reglamento dentro de los primeros, Garrido falla. Sin embargo, para otro sector doctrinal el reglamento, aunque procede de la Administración, no es un acto administrativo, puesto que a diferencia de este, forma parte del ordenamiento jurídico. 6.1. Titularidad de la potestad reglamentaria. En nuestro derecho, el artículo 97 Comunidad Europea, confiere la potestad reglamentaria, genérica y expresamente, al Gobierno. En el mismo sentido, el artículo 23,1 de la Ley 50-19-97, de 27 de noviembre, del Gobierno, los arts. 153, c. El 161,2 Comunidad Europea la reconocen implícitamente a las comunidades autónomas, y la Ley Julio de 1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, LRL, en lo sucesivo, se la atribuye a los plenos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, en lo que se refiere a ordenanzas y reglamentos, y a los alcaldes, para dictar bandos. Por lo que se refiere a los entes institucionales y organismos autónomos, se rigen por las leyes que les son propias. Por último, no debe ignorarse que existen otros órganos constitucionales con potestad reglamentaria: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Clasificación de los reglamentos. Siguiendo a García de Enterría, podemos clasificar los reglamentos según dos criterios. 1. Por el sujeto de donde emanan, estatales y no estatales, distinguiendo, dentro de estos últimos, entre locales, institucionales y de las comunidades autónomas. 2. Por su relación con la ley, podemos distinguir entre los reglamentos ejecutivos e independientes. A. Reglamentos ejecutivos son aquellos que desarrollan total o parcialmente una ley formal. B. Reglamentos autónomos o independientes son aquellos que, a diferencia de los anteriores, no completan ninguna ley específica, sino que surgen al margen de la misma. Para muchos autores un reglamento verdaderamente independiente solo cabe en el ámbito de la materia organizativa. C. Junto a ellos, García de Enterría incluye los reglamentos contra el ejemo de necesidad, dictados por las autoridades administrativas en caso de emergencia. Por ejemplo, por los alcaldes, en caso de epidemia, catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, dando cuenta inmediata al Pleno de las medidas necesarias y adecuadas adoptadas, como les reconoce los arts. 21, L, M, para los municipios de régimen común, y 124,4, H, en los municipios de gran población, LRL. 3. En razón de su contenido, se clasifican en internos y externos. A. Los reglamentos internos son aquellos que agotan su eficacia en el ámbito de la propia administración, sin que regulen o repercutan en relaciones entre ésta y los particulares o entre los entes públicos, son reglamentos de organización o referidos a los funcionarios públicos. B. Los reglamentos externos son los que contienen normas de derecho objetivo referidas a los particulares, por ejemplo, los que desarrollan una ley. Como tales, son necesariamente complementarios de la ley, no pueden por sí solos originar obligaciones o deberes de supremacía general para los súbditos, requiriendo una ley que les habilite para ello.
Forma que han de adoptar los reglamentos. Las disposiciones reglamentarias adoptan diversas formas, según la autoridad que las dicta. Administración del Estado, art. 23 y 25 Ley 50-19-97. A. Reales decretos del presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente. B. Reales decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. C. Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado. D. Acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos ministros. E. Órdenes ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los ministros cuando la disposición o resolución afecte a varios departamentos revestirá la forma de orden del ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los ministros interesados. Comunidades autónomas. Nada dice la Constitución en torno a la forma que han de adoptar las normas reglamentarias de las comunidades autónomas. Quedará su regulación al ámbito propio de los estatutos de autonomía y disposiciones de desarrollo. Administración local. Desde siempre, se ha distinguido en las corporaciones locales entre reglamentos municipales de funcionarios, reglamentos de régimen interior y reglamentos de servicio, ordenanzas municipales de construcción y viviendas, ordenanzas de exacciones locales y bandos. Procedimiento de elaboración. La Ley 30-19-92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, LJPIPAC, en lo sucesivo, en sus artículos 51 y 52, contiene las siguientes previsiones. A. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. B. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. C. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. D. Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial que corresponda. E. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general aunque aquellas tengan igual o superior rango a estas, principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. 6.2. Límites de la potestad reglamentaria. Indica Garrido Falla que la potestad reglamentaria está sometida jurídicamente a límites que no pueden ser violados. Estos límites derivan, de una parte, del principio constitucional de reserva de ley, y, de otra, de la propia naturaleza de los reglamentos administrativos en cuanto disposiciones subordinadas a la ley y sujetas a un orden de prelación de normas. El artículo 62,2. El JPIPAC establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. A. Como consecuencia del principio de reserva de ley, la Administración no podrá por vía reglamentaria regular las materias que se enumeran en los arts. 81,1, 53,1 Comunidad Europea, y demás preceptos constitucionales que atribuyen materias a la ley formal. ART 81.1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. ART 53.1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1a. Establecer ni imponer penas. Establecer y exigir prestaciones personales obligatorias. El artículo 31,3 Comunidad Europea, dispone, al efecto, que,
solo podrá establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda, ni otras cargas similares, artículo 133,1 c. B. Como límites que derivan de la propia naturaleza de los reglamentos, señala los siguientes. Los reglamentos no pueden derogar ni modificar el contenido de leyes formales, decretos leyes, decretos legislativos, ni de otros reglamentos dictados por autoridad u órgano de mayor jerarquía. Los reglamentos independientes no deben limitar derechos subjetivos ni situaciones jurídicas adquiridas por los particulares. Los reglamentos que en ejecución de ley anterior, y haciendo uso de la autorización que en ella se contenga, pueden limitar derechos a particulares, no deben extenderse a materias distintas de las de la ley, de autorización. En general, los reglamentos no deben regular cuestiones que, por su naturaleza, pertenezcan al campo jurídico privado. Tienen, además, el límite formal de que han de ser elaborados siguiendo el procedimiento establecido al respecto, so pena de nulidad. En este contexto, el artículo 23 LG, tras atribuir el ejercicio de la potestad reglamentaria al Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes, establece que los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía. 1. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. 2. Disposiciones aprobadas por orden ministerial. Ningún reglamento podrá vulnerar los preceptos de otro de jerarquía superior. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado, principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. 6.3. Defensa contra los reglamentos ilegales. Según Garrido Falla, nuestro derecho admite, como defensa a disposición de quien resulte afectado por un reglamento ilegal, las tres siguientes vías. 1. La vía penal, el Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica Octubre de 1995, de 23 de noviembre, establece en su artículo 506 que la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiera su ejecución, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años. 2. La vía de excepción, un particular que sea parte en un proceso de que me entienda cualquier tribunal, o juzgado, podrá, por vía de excepción, evitar que su caso sea decidido de acuerdo con las prescripciones de reglamentos ilegales. Bastará para ello que invoque el artículo 6 de la Ley Orgánica Junio de 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, conforme al cual los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. 3. La vía contencioso-administrativa, en cuanto emanados de la Administración, los reglamentos deben estar sometidos a los principios que inspiran el régimen de impugnación de los actos administrativos. A estos efectos, el artículo 107.3 grados del JAPIPAC dispone que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Por su parte, la LJC ha asentado la regla general de la impugnabilidad de las disposiciones generales, cualquiera que sea el organismo administrativo que las dictare. Del artículo 26 de dicha ley, se desprenden las siguientes reglas. A. Son impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa las disposiciones generales dictadas por la Administración del Estado o cualquier otra entidad o corporación pública. B. Son igualmente impugnables los actos concretos dictados en ejecución de tales disposiciones generales. C.
incluso en el caso de que hubiere sido desestimado un recurso deducido contra una disposición general, puede de nuevo plantearse la cuestión contenciosa contra el acto concreto de aplicación que posteriormente se dicte. Para concluir, señalemos que el artículo 106 Comunidad Europea establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 7. El acto administrativo, concepto, clases, elementos. 7.1. Concepto. En sentido amplio, el acto administrativo, es un acto jurídico realizado por la Administración con arreglo al derecho administrativo. Esta definición nos permite hacer una delimitación negativa y una positiva del acto administrativo. Delimitación negativa. Desde este punto de vista, no se consideran actos administrativos los actos materiales realizados por la Administración, por ejemplo, el derribo de una casa por obreros del ayuntamiento. Los actos realizados por la Administración cuando actúa como persona jurídica de don privado, que están sometidos a la jurisdicción ordinaria. Los contratos celebrados por la Administración, porque el concepto de acto administrativo implica una unilateralidad, es la voluntad de la Administración la única, a diferencia de los contratos civiles y administrativos, que requieren un acuerdo de voluntades. Los actos políticos o de gobierno, es decir, aquellos que emanan del gobierno u otro poder constituido, en el ejercicio de sus cometidos propiamente políticos, que no administrativos, por lo que, frente a los mismos, no cabe recurso o fiscalización, nota esta típica del acto administrativo. Los actos no emanados de la Administración en sentido estricto, como pueden ser los actos ejecutivos dictados por los poderes legislativo o judicial y los actos de los administrados, aunque produzcan efectos jurídicos conforme a derecho administrativo, por ejemplo, la toma de posesión de un funcionario. Delimitación positiva. Acto administrativo es cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, que sea distinta de la potestad reglamentaria. Desde este punto de vista, son notas del acto administrativo. 1. Ser una declaración de voluntad, por lo que queda excluida la actividad de la administración pública de carácter puramente material. 2. Proceder de un sujeto de la administración, que ha de tener competencia para dictarlo, pues de lo contrario será motivo de impugnación. 3. Proceder del ejercicio de una potestad administrativa, que sea distinta de la potestad reglamentaria. Caracteres del acto administrativo. A. Legitimidad. El acto debe emanar de la legítima autoridad, obrando dentro de la esfera de su competencia y ajustándose a las normas de carácter general establecidas para que pueda considerarse como verdadero acto administrativo. B. Oportunidad. La Administración pondera la conveniencia de actuar o no, según las diversas circunstancias que pueden influir en cada caso, a fin de que dicha actuación resulte la más eficaz y conveniente al interés público. C. Revocabilidad. El acto administrativo puede ser modificado o anulado, si así lo demandan las circunstancias, de modo que si la Administración considera que no ha lugar a seguir manteniendo una disposición puede revocar el acto. D. Ejecutoriedad. Los actos administrativos puedan llevarse a cumplimiento por la misma Administración de la que emanan en acción directa. 7.2. Clases de actos. Dentro de las múltiples clasificaciones elaboradas por la doctrina podemos distinguir a. Actos simples y actos complejos, según provengan de un solo órgano administrativo o de dos o más órganos. b. Actos singulares y actos generales, según vayan dirigidos a una sola persona o grupo determinado de personas o a una pluralidad indeterminada de las mismas. c. Actos reglados y actos discrecionales, en los primeros la administración está limitada por la ley. En los segundos, la ley ha dejado libertad de actuación a la administración, sin olvidar el fin de toda su actuación, el interés general. d. Actos definitivos y actos de trámite, según pongan fin a la vía administrativa, formen parte del procedimiento como una fase del mismo sin tener carácter resolutivo. E. Actos favorables y actos de gravamen, los primeros reconocen al administrado un derecho, o suprimen una limitación preexistente para el ejercicio del mismo, concesiones, autorizaciones, dispensas, admisiones y licencias.
Los segundos imponen un deber, gravamen o carga. F. Actos constitutivos y actos declarativos. Los primeros crean, modifican o extinguen relaciones o situaciones jurídicas. Los segundos se limitan a constatar, o acreditar una situación jurídica, sin alterarla o incidir sobre su contenido. G. Actos expresos, tácitos y presuntos. Acto expreso. En este acto la declaración de voluntad, juicio, deseo, etc., tiene lugar por medio de la palabra oral o escrita. Acto tácito. En él la manifestación tiene lugar a través de una conducta administrativa de la que se deduce la voluntad del órgano que la realiza. Acto presunto. En este caso, no existe ni una declaración ni una conducta que permita interpretar la voluntad administrativa, pero la ley, por ciertas circunstancias externas fácilmente comprobables, presume, en tal caso, la existencia de determinada voluntad administrativa. Dentro de los actos presuntos aparece el silencio administrativo. 7.3. Elementos del acto administrativo. Los elementos que integran el acto administrativo son, subjetivo, objetivo, causal. Elemento subjetivo, competencia. La LRJA-IPAC establece que los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, bien de oficio, bien a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido, artículo 53, siendo nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, artículo 62. Podemos distinguir a. El sujeto activo, que es un órgano de la Administración, que ha de actuar dotado de capacidad y competencia. La doctrina distingue tres clases de competencia. Territorial, en virtud de la cual cada órgano administrativo tiene competencia preferentemente respecto de sus iguales, en la circunscripción que se le asigna, en la que, por otra parte, solamente puede ejercerla. Funcional, por la que se atribuye a cada órgano de la Administración una materia sobre la que solo él será competente. Jerárquica, en virtud de la cual se atribuye la competencia, dentro de la estructuración de los órganos de la Administración, a unos u otros órganos preferentemente respecto a sus superiores o inferiores. B. El sujeto pasivo, es decir, el destinatario del acto, que puede ser la colectividad o una parte de ella, actos de carácter general, o una o varias personas concretas o individualizadas, actos de carácter individual. Elemento objetivo, contenido u objeto. El contenido u objeto del acto administrativo es el efecto práctico perseguido con el mismo, por ejemplo, el nombramiento de un funcionario, imposición de una multa, precinto de un vehículo. En sentido estricto, el contenido puede definirse como la declaración de voluntad, de deseo, conocimiento o juicio en que el acto consiste. Dentro del contenido se pueden diferenciar cuatro partes. Contenido esencial, es aquel sin el cual el acto no tiene existencia. Contenido natural, es el que necesariamente forma parte del acto administrativo y sirve para individualizarlo respecto de los demás, por ejemplo, la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a un ente público en la expropiación forzosa. Contenido implícito, se refiere a aquellas cláusulas no expresas, pero que hay que entender incluidas en el acto, porque el ordenamiento jurídico las supone en todos los actos de la misma especie, como ejemplo, la temporalidad del nombramiento de un alto cargo político, que hay que presumirla en el acto de nombramiento. Contenido eventual o accidental, son aquellas cláusulas que el órgano administrativo puede introducir, según los casos, en el acto. Entre estas, deben consignarse las llamadas cláusulas accesorias, esto es, la condición, el término y el modo. Hay que entender válida su inclusión en el acto administrativo cuando se esté ejerciendo una potestad discrecional, siempre, por otra parte, que no se incurra en arbitrariedad, así como cuando la propia ley habilite expresamente a la Administración para ello, debiendo, por el contrario, estimarse nula su inclusión fuera de estos casos. El contenido del acto administrativo se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y deberá ser determinado y adecuado a los fines de aquellos, ART 53 LERJ-AIPAC. Se exige además que sea posible y lícito. Elemento causal y teleológico. La causa es la razón justificadora de cada acto, la circunstancia que justifica en cada caso,
que un acto administrativo sea dictado. Dentro de la causa se distingue. 1. La causa inmediata, es el efecto práctico que realmente se pretende con el acto. 2. La causa remota, es siempre el interés público. Elemento formal, forma. La forma del acto administrativo abarca el conjunto de formalidades y trámites a través de los cuales la voluntad administrativa se configura. Requisitos formales del acto administrativo. A. Deben producirse, por regla general, con arreglo a un procedimiento establecido. El procedimiento es la vía a través de la cual se elabora la declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio de la administración, en que consiste el acto. En tal sentido, el artículo 53 de la LRJA-IPAC dice, los actos administrativos se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. Se exceptúan los actos de trámite, así como los actos en los que la toma de decisión y su ejecución son simultáneas, por ejemplo, la suspensión de una sesión del Pleno Municipal por el alcalde en caso de desórdenes. B. La forma de la declaración o exteriorización del acto, generalmente está tasada, debiendo constar los actos por escrito, como establece el artículo 55.1. El JAPIPAC, a menos que su naturaleza exija no permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Excepcionalmente, cabe la manifestación de determinados actos en forma distinta a la escrita, por ejemplo, las órdenes jerárquicas a funcionarios, en la que la constancia escrita es inusual, por impartirse verbalmente, y en el de las relaciones de policía, en el que es regla común la utilización de medios simbólicos, visuales o acústicos, semáforos, gestos de los guardias de circulación, señales. Cuando el acto procede de determinados órganos, la forma escrita deberá adaptarse a unos tipos o moldes predeterminados en el ordenamiento jurídico, que constituyen el medio de jerarquizar los actos a que se aplica. Así, tratándose de la administración del Estado, adoptarán la forma de Real Decreto las disposiciones normativas del Consejo de Ministros y sus resoluciones, y de orden ministerial las disposiciones y resoluciones de los ministros, Ley 50/1997, del Gobierno. La falta de forma debe considerarse como vicio de dicho acto. La falta absoluta de forma produce la nulidad absoluta de dicho acto. Propiamente no es que el acto sea nulo, sino que, en este caso, ni siquiera existe, pues no ha llegado a exteriorizarse. Cuando se trata de simple irregularidad, existe forma pero no todos los requisitos que se exijan, se producirá una mera anulabilidad o nulidad relativa del acto. 7.4. La motivación de los actos administrativos. La motivación es uno de los requisitos de forma del acto administrativo. La motivación del acto administrativo consiste en la expresión en el mismo de las razones que han movido a la Administración para dictarlo, esto es, hacer públicas las razones de hecho y de derecho en las cuales se apoyan las decisiones de la Administración. Necesidad de motivación de los actos administrativos. La regla general en nuestro derecho es el carácter meramente facultativo de dicha motivación, salvo en los supuestos expresamente señalados en el artículo 54 de la LRJA-IPAC, conforme al cual, serán motivados con sucinta referencia de hecho y fundamentos de derecho. A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. B. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje. C. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. D. Los acuerdos de aplicación de tramitación de urgencia o ampliación de plazos. E. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de la LRJA-IPAC. F. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 8. Eficacia y validez de los actos administrativos. Como ha señalado Garrido Falla, un acto administrativo se perfecciona una vez que está constituido por el conjunto de elementos que funcionan como requisito de validez. Ahora bien, el acto administrativo no es, por la simple circunstancia de reunir dichos requisitos, jurídicamente eficaz, debiendo estarse a lo dispuesto por el artículo 57 del JAPIPAC,
según el cual 1. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 3. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Son circunstancias que afectan o condicionan la eficacia del acto administrativo. A. Que el propio acto determine cuándo surtirá efecto, en cuyo supuesto habrá que estar lo que él mismo exprese. B. Que el propio contenido del acto demore dicha eficacia, por ejemplo, sometiéndolo a una condición o término, cuyo cumplimiento y llegada, respectivamente, harán que surta efectos. C. Que deba notificarse, lo que es obligatorio para todas aquellas resoluciones y actos que afecten a derechos o intereses de los interesados en los mismos, conforme al artículo 58,1 del Happy Pack, o que deba publicarse, a lo que se refiere el artículo 60 del Happy Pack. D. Que exija aprobación superior, por ejemplo, en la administración local, la que debe otorgar la CCA respecto de la alteración de un término municipal, o la prevista en la legislación urbanística, respecto de la aprobación de los planes urbanísticos. E. Que el acto se dicte en sustitución de otro anulado, produciendo efectos favorables al interesado y se le dé efectos retroactivos, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el número 3 del artículo 57 del Happy Pack. 8.1. Cesación de la eficacia. La eficacia del acto puede cesar temporal o definitivamente. La cesación temporal tiene lugar con motivo de la suspensión del acto. En cuanto a la cesación definitiva, se puede producir por cualquiera de las siguientes causas. A. El total cumplimiento del propio acto. B. El transcurso del plazo en el mismo señalado, si estaba limitado en el tiempo. C. El cumplimiento de la condición resolutoria a que pudiera estar sujeto. D. La desaparición de los presupuestos de hecho que motivaron que se dictase. E. La anulación o revocación del propio acto. 8.2. Suspensión del acto administrativo, artículo 111 del Happy Pack. Con ella se produce una pérdida temporal de la eficacia del acto. A este respecto dispone la ley. A. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. B. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la Happy Pack. 8.3. La comunicación de los actos administrativos. Para que los actos que afecten a los derechos e intereses de los particulares sean jurídicamente eficaces frente a los mismos es necesario que se les comunique. La comunicación es el medio de llevar a conocimiento de los administrados el contenido de los actos administrativos. La LERJAIPAC distingue dos formas de comunicar los actos, la notificación y la publicación. La notificación se utiliza cuando el acto se dirige a una persona o a un conjunto de personas determinadas. La publicación se utiliza cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. A. Notificación, ARTS 58 y 59 de la LERJAIPAC. Habrán de notificarse a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, artículo 58.1. Plazo y contenido de la notificación. La notificación deberá ser cursada en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente, artículo 58.2. Las notificaciones que no contengan los requisitos señalados no producirán sus efectos propios. No obstante, se pueden subsanar las notificaciones defectuosas al establecer la LERJ-AIPAC que, las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. Forma y lugar donde se notifica. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente, artículo 59.1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción en los términos antes indicados. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar en el expediente, junto con el día y hora en el que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes, artículo 59.2. Rechazo de la notificación. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, artículo 59.4. Notificación a interesados desconocidos. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el artículo 59.1 de la ley, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio, en el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma o de la provincia, según cuál sea la administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial el órgano que lo dictó, artículo 59.5. Notificación en el extranjero. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del consulado o sección consular de la embajada correspondiente, artículo 59.5. Otras formas de notificación. Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los 2 párrafos anteriores, artículo 59.5. B. Publicación, ART 60 de la LERJ-AIPAC. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, artículo 60 LERJ-AIPAC. La publicación sustituirá a la notificación en los siguientes casos, artículo 59, 6 LERJ-AIPAC. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas, cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada. B. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Por lo demás, la publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que la ley exige respecto del contenido las notificaciones. Finalmente, en los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.